sensación tan extraña. Asomarte por la ventana y no ver ni un alma. ¿Dónde están todos esos nalgoncillos que salen a correr por la mañana y que le alegran el ojo a uno? ¿Dónde están los niños corriendo por la mañana para ir a la escuela, con mamás como yo que salimos despeinadas y con baba en las comisuras de los labios, porque ni siquiera nos dio tiempo de mirarnos al espejo? Los perros con sus colas felices regalando amor. ¿Dónde está la vecina chismosa? Esa que tiene el mismo tema cada día, pero que no puedes evitar sonreír al mirarla. ¿Dónde están todos? ¿Dónde está el ruido de la vida? ¿Acaso sigue ahí y soy yo la que no puede escuchar? ¿Acaso todo se ha guardado para que me dé cuenta que solo yo existo? Y esta realidad que creo que veo, ¿por qué quiero tanto silencio? ¿Por qué quiero percibir esta soledad? ¿Por qué provocar una separación tan drástica? Y en este silencio que abruma, comencé a reconectarme con mi propio sonido. Un silencio que viene cargado de sabiduría. Y escuché a la Madre Tierra que me dijo: recuéstate y escúchame con humildad. No somos dos, somos uno. No hay 7,000 millones de habitantes, solo eres tú. Solo somos uno. Has dejado de escucharte hace tanto tiempo. Te has perdido en mercadotecnia, que te vende felicidad en frascos y envases. Te has dejado llevar por la necesidad de encontrar en otros lo que te hace feliz, olvidando que eres todo lo que hay. Todo lo que ves es tuyo. El vacío que necesitas llenar nace de que te has alejado de ti, buscando afuera lo que resolverías si solo te miraras al espejo y te dieras el lugar número 1. Y como dejaste de mirarte, tuve que gritarte cada vez más fuerte. Tuve que secar mis ríos y morir en cada especie. Grité temblando y mandando olas gigantes. Contaminé mis aguas para alejarte de mí y que pudieras sentir la lejanía de ti mismo. Mandé virus animales para que volvieras a lo básico. Crisis emocionales y mentales. Asesinatos masivos, balaceras. Desarrollé diabetes e hipertensión para decirte que estás comiendo mierda. Incentivé caos en la economía para que dejes de pensar que ese es el camino y crearas nuevas formas de sustento. Te he empujado a la libertad, a que aprendas a vivir sin grandes almacenes, a que siembres, cultives, a que regreses a ti. Te he empujado a que descubras tus dones y los uses. Te he causado divorcios, desempleo, dolor, enfermedad, violencia, oscuridad. Porque es cuando cierras los ojos porque no quieres ver nada, que abres los ojos de tu interior y entonces renaces con lo que siempre has sido. Dios en la tierra recordando quién eres. Pero eres bien pinche necio. No escuchas porque vas corriendo. No te preguntas nada porque tienes que comprar el último teléfono para que Siri responda lo que quieres. Porque evades a tus seres más importantes. Prefieres mirar chorradas a ver a los ojos a tu familia. Porque pierdes la vida en redes sociales, adicciones, trabajo, en vez de vivir la vida y compartirla. Porque vas jugando a que lo sabes todo y juzgas todo y a todos, cuando no sabes ni un carajo de la existencia cósmica. En vez de abrazarte, amarte, consentirte, abrazar, amar y consentir y hacer de la vida un milagro, y no solo a tus seres cercanos, sino todo aquello que alcanzas a ver, incluida yo, tu madre naturaleza. Porque todos somos tú y nos está cargando porque no ves más allá de tus necesidades egoístas y llenas de miedo. Así que no he podido esperar más.
tienes que ver que estás muriendo. Muriendo en cada niño que no tiene comida, en cada mujer violada y masacrada, en cada hombre obligado a matar para sobrevivir, en cada animal que es asesinado con violencia, directa o indirectamente por ti, en cada área natural que permites que se masacre para poner centros comerciales. Tú mueres en cada ser humano que es indiferente al amor, porque todos ellos eres tú. Y como no haces nada más que pensar en tu sobrevivencia y te olvidas que sin la unidad no existes, he creado al mejor amigo de la humanidad. Un amigo que te corona en el séptimo chakra, donde está la conexión con la fuente. Ahí donde la conexión se ha perdido. Ahí donde olvidaste quién eres. De hecho, te olvidaste a ti. Ahora debes limpiar tu mente de tantas creencias sociales manipuladas. Deberás vivir esta diarrea mental para abrir el canal que dejaste que se llenara con virus, infecciones, tristeza, miedo, descontrol, control, creencias, ignorancia. Ahora este amigo va a paralizar todo para que realmente experimentes la separación. Esa separación que he intentado mostrarte que no existe. Ahora te faltará el ruido, las quejas, las molestias, el tráfico, la contaminación. Pero también te faltará el amor, la alegría, el contacto, la gente. Y esperemos que entiendas el mensaje y que esta vez sí hagas algo por ti, por nosotros, por el uno. Y entonces me quedé en casa. Primero corrí a esconderme en las redes sociales hasta que no pude escapar más. Sabía y sentía que era momento de algo muy importante. Y entre la locura de mis emociones de soledad, miedo, impotencia, juicio, sensación de abandono, fe, confianza, positividad y negatividad, recordé el silencio de estar a mi lado. Volví a reconocer el latido de mi corazón y escuché mi respiración. Y entonces me sentí viva y abrí un libro y escribí poesía y me di masaje en los pies. Y me miré al espejo y me sonreí. Y volví a preguntarme, ¿qué te apetece hacer hoy? ¿Qué quieres tú? Y comí saludable y comprendí a tantos animales que viven hacinados día a día. Y bailé y jugué y dormí cuando me daba la gana y comí despacio mientras hablaba con mi comida. Y agradecí tener un espacio donde habitar y agradecí mi vida tal cual es. Y sentí amor y compasión por todas las partes de mí que están representadas por otros seres humanos, que están en situaciones verdaderamente dolorosas. Y sentí mis lágrimas caer, tomando conciencia de lo que ocurría. Somos uno y lo olvidé. Olvidé que el dolor es el mismo, los miedos, las necesidades. Todo es igual porque no estamos divididos. Todos los humanos, las especies, lo existente. Todo está unido. Si uno sufre, lo sentimos todos, porque la interconexión nunca dejó de ser. Y mientras iba escuchando e integrando mis comprensiones, fui sintiendo amor y fui sintiendo paz. Y cuando la paz me embriagó y sentí que volvía a existir, el velo de la separación cayó y podía ver todo fuera de mí con la certeza de que todo era yo. Y entonces miré a mi hijo como si fuera la primera vez y lo perseguí por la casa y tiramos todo y desordenamos y no limpiamos y reímos y comimos platicando y lavamos los trastes todos juntos como si fuera una fiesta de existencia y separación unida. Y de pronto el resto de la familia se unía, cada uno a su tiempo. Y miré por la ventana y eso pasaba en cada balcón de cada casa. Y los niños brincaban de amor al ser vistos de nuevo.
Y los hombres, al ser valorados por algo más que solo ser el sostén. Y las mujeres bailaban libres y fuertes. Y los abuelos eran abrazados. Y los animales integrados a la familia. Los mares en calma, los cielos limpios, los ríos fluyendo y la tierra vibrando en armonía. Y de pronto sentí un estado de amor incondicional donde las chispas del universo, los fractales en los que estamos divididos, todos estábamos sonriendo. Y el virus que nos coronó, como los reyes que hemos sido siempre, comprendió que habíamos recibido el mensaje y se disolvió en el amor. Y las calles se llenaron de amor y de alegría y de sonrisas. Era un estado que te erizaba la piel. Y todos al mirarnos, realmente sabíamos que aunque pareciéramos millones, solo éramos uno. Estábamos listos para inventar una nueva forma de coexistir sin necesidades absurdas, dependencias enfermizas regalando nuestra vida. Y sobre todo, ahora cada uno sabía que su función era nunca olvidar el poder del amor y expandirlo más allá de las fronteras. Esas fronteras que creímos alguna vez antes del virus, que nos enseñó que el amor y la unicidad es todo lo que al final importa. De pronto desperté sudando, emocionada, y pensé, ¿esto es real? ¿Estamos en una crisis? ¿Estamos en cuarentena? ¿Hemos ganado? En ese momento sonreí y decidí levantarme con esa sonrisa y saber que el amor es todo lo que hay. ¿Y tú qué harás?